Trata de imaginarte en ese momento este panorama. Te voy a pedir que en ese momento ejercites tu imaginación. Trata de imaginarte que no es Ezequiel, el personaje que el Señor toma en el espíritu y lo coloca en este valle. Trata de imaginarte que eres tú. Trata de imaginarte que el Señor envía su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios viene y te agarra por las guedejas. Las guedejas son los moñitos que tienen los judíos ortodoxos, los han visto en Israel, tienen unos moñitos aquí en las patillas. Esas son las guedejas. Entonces el Espíritu lo agarró y lo levantó por los moños, por las guedejas. Qué bueno que fue en espíritu, porque si fuera en la carne eso debe doler mucho. E imagínate que no es Ezequiel, imagínate que eres tú. E imagínate que el Señor, sin previo aviso, sin pedirte permiso, obviamente, sin decirte para dónde vas, el Señor te toma en el espíritu, te levanta por los aires y en el espíritu te suelta y te coloca en un valle. Pero no es un valle cualquiera, no es el valle de verdes pastos en donde el Señor pastorea a sus ovejas. Es un valle que está lleno de huesos. No estamos hablando de un cementerio en donde los huesos están enterrados bajo tierra. Estamos hablando de un lugar que casi no se ve la tierra por la cantidad de huesos que hay. Imagínate lo terrorífico que era ese momento. Imagínate tú, o sea, si yo hubiera sido el profeta en ese momento que caigo en ese valle de huesos secos, me empiezan a temblar las piernas. O sea, eso es como ser el protagonista de una película de terror. Qué cosa espantosa. Qué cosa espantosa, qué cosa horrible. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, en el primer ciclo, la profesora de ciencias nos llevó en una gira hacia el instituto, el laboratorio de la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina hay un laboratorio en donde tienen diversas cosas en exhibición. Tienen fetos en formol. Tienen una cabeza de un ser humano disectada, o sea, partida. No sé, le metieron un hachazo o una cosa aquí en la cabeza, la partieron, un pedazo para acá, otro pedazo para allá. Entonces tú puedes ver el cerebro, la nariz, las glándulas, todo lo puedes ver allí. También tienen diferentes esqueletos armados reales. Tienen partes, tienen brazos, tienen piernas. Y muchos de mis compañeros no aguantaron, porque entraron allí y les provocó náuseas, les provocó ganas de vomitar, porque tú estás viendo allí, o sea, estás viendo partes de muertos. Esos son muertos lo que tienen allí en exhibición. Y muchos no aguantaron. Bueno, yo me quedé allí porque en ese tiempo yo quería estudiar medicina. Después mamá me convenció de que no estudiara medicina y bueno, no la estudié. Y yo me quedé ahí haciéndome el macho, pero realmente me afectó porque era terrible. Ahora imagínate caer en medio de un valle que está lleno de huesos de muertos y dice secos en gran manera. Imagínate lo terrorífico que era, pero apenas empieza el terror. Y el Señor le dice al profeta, imagínate que te dice a ti: profetiza sobre los huesos secos y vivirán. Profetiza. Y el profeta profetiza sobre los huesos y los huesos empiezan a juntarse, cada hueso con su hueso. ¿Tú te imaginas ese escándalo? Esa huesera sonando y los huesos moviéndose por todos lados. Eso es peor que la película Thriller de Michael Jackson. Eso era una película de terror lo que estaba él estaba en medio del valle. Oh, gloria al Señor, que él sabía que el Espíritu Santo estaba con él, porque si no, imagínate, o sea, si hubiera sido conmigo, yo me hubiera orinado en los pantalones. Bueno, en ese tiempo no usaban pantalones, en la túnica. Y ahora el Señor le dice: profetiza. Y él profetiza y dice que cada hueso se junta con su hueso. Pero no quedó ahí el asunto. Le empieza a salir piel a los huesos, le empiezan a salir tendones a los huesos. Esta es de las mejores películas de terror que tú puedas experimentar. Y después que le salen todos los músculos y los tendones, se ponen de pie, pero no tienen vida. Son como zombies.
no tienen vida. Y Él está parado en medio de un montón de cuerpos sin vida. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Y después el Espíritu le dice: les falta algo, les falta lo más importante. Ahora profetiza el Espíritu y di que sople de los 4 vientos, y vendrá el Espíritu y esos cuerpos vivirán. Y él profetizó más rápido que ligero, y el Espíritu vino y sopló. Vino de los 4 vientos y sopló, y los cuerpos que no tenían vida, sino que tan solo tenían carne y piel, ya se habían formado hasta la piel, recibieron vida. Recibieron vida. Amén. Amén. Miren, y obviamente esta no es una película de terror, esto es la palabra de Dios. Y esta profecía tiene su significado, y la primera aplicación de esta profecía es obviamente hacia la nación. Sacados de la tierra y son llevados a los 4 vientos de la tierra, las 4 esquinas de la tierra, son llevados a todos lados. Y los judíos perdieron su nación. Aquellos a los cuales Dios les había prometido que esa era nación suya, que nunca sería una nación de otro, que siempre estarían allí, perdieron su nación porque crucificaron al Rey de Gloria, crucificaron a Jesucristo. Ahora no solamente ellos, también nosotros, porque nuestro Jesús, dice la palabra, que nadie lo mató. Dice la palabra que Él dio su vida, Él mismo dio su vida, Él puso su vida, que nadie se la quitó, Él la puso. Y las manos de Jesús fueron clavadas en el madero por gentiles romanos. Fue llevado hacia los tribunales por judíos. O sea, la humanidad entera participó en eso, no solamente los judíos, también nosotros. Y tú me puedes decir: pastor, yo no estuve allí en ese asunto. Estuvimos allí porque tus pecados y mis pecados fueron echados sobre la cruz del Calvario. Amén. Y por causa del gran amor que siente Jesús todavía por nosotros, inmenso amor, nosotros recibimos perdón por nuestros pecados. Amén. Dar un aplauso al que vive. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones sienten el peso, la angustia, la pena por lo que ocurrió con Israel y la maquinaria de aniquilación nazi, que prácticamente acaban con la nación de Israel. Mataron a 6 judíos solamente en los campos de concentración. Casi exterminan a la nación, pero tienen una promesa, así que no la iban a exterminar nunca. Amén. Y después de la Segunda Guerra Mundial viene un movimiento que ya había nacido desde hace un tiempo atrás para tratar de recuperar a Israel como nación. Y se cumple la palabra el 14 de mayo del año 48, en donde el conjunto de las naciones le dice a la nación de Israel: por fin puedes llamarte Estado de Israel. La que no tenía lugar en donde colocar sus pies, la que estaba errante por todas las naciones de la tierra, ahora esos huesos secos vienen y se juntan en un solo lugar, que es la nación de Israel, la tierra de Israel. Pero la profecía dice que a esos huesos les sale tendones, luego carne, luego piel, y luego viene el espíritu. Todavía la profecía no se ha terminado de cumplir, porque el pueblo de Israel todavía no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, pero lo recibirán pronto. A su nombre, a su nombre. Ahora, hay algunas lecciones importantes para nosotros en este pasaje que Dios nos quiere compartir. Ahora, ¿qué nos quiere mostrar Dios en esta profecía? Son varias cosas. La primera cosa que Dios nos quiere mostrar es que Dios nos muestra que tú eres el enviado. Repite conmigo: yo soy el enviado. La palabra de Dios dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dios te está llamando a ti para que seas tú el que vayas a salvar a tu familia, a tu barrio, que seas tú el que vayas a salvar a tus seres queridos, que seas tú. Mira, Dios no ha preferido que la salvación venga por los ángeles. Él no ha preferido otro método de salvación sino a través de la predicación, y Dios te ha llamado a ti a predicarle a los tuyos para que los lleves al camino de la salvación. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hoy estamos parados en un valle de huesos secos. Y lo peor es que nos hemos acostumbrado a estar en medio de la muerte misma, en medio de la pudrición, en medio, como si estuviéramos en medio de un cementerio y como que no nos afecta. Nos hemos cauterizado, la conciencia se nos ha cauterizado. ¿Qué significa esa palabra cauterizar? Cauterizar es cuando tú te haces una herida, te cortas la mano, el brazo, donde sea, te cortas, te cosen, te cortas ahí mismo de nuevo, te vuelven a coser, te cortas ahí mismo de nuevo, por algún motivo te sigue cortando en el mismo lugar. Después de tantas cortadas y cosidas, la piel que está allí pierde los nervios que llevan el dolor hacia el cerebro, se cauteriza y ya pierde el sentido del dolor. Y nosotros como seres humanos nos hemos cauterizado porque estamos viendo que nuestra tierra necesita que Cristo sea predicado en todos lados, pero no lo hacemos. Y no me digan, pastor, esto porque nuestra nación es apenas 4 millones y unos cuantos habitantes, con la ayuda de los extranjeros y con la ayuda y somos apenas 4 millones de habitantes. Y no, hace rato venimos con el mismo número y no aumentamos. Venimos siendo o sea, somos una nación tan pequeña que si cada uno de nosotros, los que somos creyentes en esta tierra, decidiéramos predicarle a nuestros familiares, a uno más, ya hermano, ya hace tiempo esta nación hubiera sido 100% para Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos cauterizado, nos hemos acostumbrado a vivir en medio del pecado, nos hemos acostumbrado a vivir en medio de los huesos secos, nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la resequedad, cuando Cristo nos quiere dar valles de bendición, valles de abundancia, lugares de delicados pastos. Nosotros preferimos estar en medio de un valle de huesos secos. Miren que esto es terrible, esto es terrible. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual mucha gente que recibe a Cristo decide no predicar, no llevar su palabra y se quedan guardando el mensaje? Tengo algunas razones y voy a enumerar algunas rápidamente. La primera razón es miedo. Repite conmigo, miedo. Miedo, la gente tiene miedo, pánico, pavor de hablarle a Cristo, de Cristo a otras personas. Miren, a la gente no le resulta difícil contar un chiste rojo, no le resulta difícil hablar de política, hablar de el presidente actual, el presidente anterior, que la huelga de los maestros, que el dietilenglicol, que no sé qué. No le resulta difícil hablar de los pormenores del día a día, no le resulta difícil entablar una conversación con alguien, mientras tanto no sea de Cristo. Porque cuando ya viene la oportunidad de hablar de Cristo, se hace un nudo aquí en la garganta y ya la gente no sabe qué hacer. Fácilmente la gente puede criticar a los políticos, a quien sea, pero hablar de Cristo le provoca al pueblo de Dios, le provoca un pánico horrible. Empiezan a sudar, le sudan las manos, le suda la frente, y la persona que está contigo le dice, ¿qué le está pasando? ¿Le está pasando algo? No, es que quería continuar hablando de política. Y no le presentamos a Cristo a la gente. Hemos tenido un miedo atroz, un miedo terrible de hablarle a nuestra familia para Cristo. Miren, hemos tenido ese miedo, pero el miedo, yo te digo, el miedo se vence enfrentándolo. Amén. Enfréntate al miedo cara a cara y le vas a decir al miedo, miren, miedo, aquí no hay lugar para nosotros dos. O eres tú o soy yo. Y la Biblia dice que me quedo yo. Amén. Así que el que se tiene que ir fuera eres tú, porque la palabra de Dios lo dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Así que echa fuera el miedo, echa fuera el temor, enfréntalo cara a cara y háblale a los tuyos de Cristo. Háblale a tus compañeros de Cristo. Echa fuera el miedo y vas a ver cómo esta nación se va a convertir en una nación ya no de huesos secos,
sino que se va a convertir en una nación. Y no solamente con gente de carne y hueso, sino que se va a convertir en una nación de gente llena del Espíritu Santo. A su nombre. Otra razón por las cuales la gente no predica de Cristo es vergüenza. Repite conmigo, vergüenza. Sí, vergüenza. A muchos recién convertidos les da pena. Les da pena andar con una Biblia por las calles. Les da pena hablar, decirle a los demás, sabes que yo también soy cristiano, soy evangélico, asisto a una iglesia. Les da pena hablarle a sus compañeros de chupata y decirles, sabe, yo no voy a ir con ustedes a esta fiesta porque Cristo me dice que eso está mal, sino que se inventan cualquier excusa. No, miren, yo esta vez yo no puedo ir porque estoy como con tos y no puedo ir. Y la próxima vez te inventas una fiebre, la próxima vez matas a una tía, hasta que el día que te dejen de llamar y ya tú dices, ya por fin me dejaron. No tienes por qué estar inventando excusas. Simplemente dile a tus amigos, ya yo no voy a participar con ustedes en esto. Ahora, ustedes bien pueden participar conmigo. Ahora en mi nuevo cambio de vida, los voy a invitar a una fiesta. Yo sí los voy a invitar a una fiesta. Y te van a decir, ¿verdad? ¿Y dónde es? Y hay whisky, y hay guaro. No hay whisky, no hay guaro, pero te vas a embriagar. Te vas a embriagar del Espíritu Santo. Hoy tú vas a ver esa fiesta, tú te vas a gozar y vas a recibir del poder del Espíritu Santo. A su nombre. Pero a mucha gente le da vergüenza salir con una Biblia por ahí. ¿Qué van a decir de mí? Que soy ahora salvacuatro mataciente, que ahora soy un yompi, que ahora soy un pandereta, que ahora soy uno de esos locos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a burlar de mí? Que se burlen. La palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo del evangelio. No nos podemos avergonzar de su palabra, ni de quién nos salvó. Amén. Y también el Señor nos enseñó en su palabra, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de sus santos ángeles. Amén. Así que mi hermano, fuera el miedo, fuera la vergüenza. Repite conmigo, fuera miedo, fuera la vergüenza. Hay otro elemento por lo cual mucha gente no predica de Cristo y se llama dureza. Repite conmigo, dureza. Miren, algunas veces no le hablamos a la gente no por miedo o por vergüenza, sino por dureza. Porque está bien, pastor, yo le voy a predicar a todo el mundo. Yo voy a salir a la calle y le voy a hablar a todo el mundo en la parada, en los buses. Pero a mi vecina, pastor, mi vecina, yo estoy orando para que le caiga un rayo o lo aplaste un tren. A mi vecina, hablarle de Cristo, si lo que quiero es que se vaya para el infierno mismo. Entonces, no lo hacemos por dureza, porque no queremos compartir las buenas nuevas de salvación cuando no reconocemos que nosotros no somos merecedores de la salvación. Cristo nos la regaló cuando no nos las merecíamos, no la pagamos. Cristo la pagó y a precio de sangre en la cruz del Calvario, cuando nosotros no somos merecedores. Y nosotros queremos negarle la salvación a otros. No podemos dejar de predicar el evangelio por la dureza de nuestros corazones. Tenemos que predicarle a todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser salvo, incluso tus enemigos, incluso aquellas personas que te miran mal, que te tuercen la boca, que te escupen delante de ti, que te dicen un montón de cosas. Tú tienes el deber de bendecirlos. El Señor nos dice a nosotros en su palabra que cuando nosotros nos maldicen, no debemos responder con la misma moneda. No debemos maldecir de la misma manera que nos maldicen, sino que debemos responder con bendición. Eso no es fácil, eso no está en la naturaleza de la vieja carne. Es más, cuando nosotros estábamos en la escuela, yo recuerdo que mi mamá me decía, el que te pega, pégale. Sí, no te dejes coger de Congo. Y cuando estábamos en la escuela, se formaba el asunto. El que toca aquí, toca cara, decían los. Y empezaba el asunto, porque no nos dejábamos. Pero el Señor dice, el que te pega, ponle la otra mejilla. Qué difícil. Qué difícil. No es fácil, pero es el mejor camino. Amén.
es el mejor camino, porque con ello puedes ganar un alma para Cristo y puedes perder a un enemigo, que es lo que el Señor anhela de nosotros. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Segundo, Dios te muestra su cargo por las almas. Versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Una de las primeras cosas que Dios siembra en ti cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador es hambre. El Señor coloca hambre en tu alma. Antes no había sentido esa hambre, y no me refiero al hambre natural. Esa hambre la sentimos todos los días cuando no comemos, pero me refiero a un hambre espiritual, algo que nace de nuevo, algo que nace nuevo cuando tú recibes a Cristo. Nunca lo había sentido antes, pero ahora que tienes a Cristo en tu corazón, empiezas a sentir una necesidad, y lo que está haciendo el Señor es dejándote sentir un poquito la carga que Él siente, la pasión que Él siente por las almas. Y el Señor, Él te está diciendo: sabes, a mí me ha placido no enviar a ángeles, no enviar a alguien del más allá, ni del cielo, ni de ningún lado. A mí me ha placido ganar a las personas por causa de la locura de la predicación. Y tengo hambre por las almas. Así que te voy a usar a ti para que tú vayas y ganes esas almas para Cristo. Amén. Dios te hace sentir hambre, Dios te hace sentir pasión por las almas. Dios te hace sentir un poquito de esa pasión que Él siente, ese dolor que Él siente por las almas que se están perdiendo. Él quiere salvar las almas y te está mostrando el panorama devastador. Están llenos de huesos secos. El valle está lleno de muerte. Y el Señor te hace ver, así como al profeta, qué es lo que está ocurriendo, en dónde estamos parados. Estamos parados en una nación que para los estándares del mundo es una nación bendecida. Es la nación que más va a crecer en toda Latinoamérica. Es la nación que lleva un crecimiento continuo desde hace más de 15 años atrás. Es la nación que tiene prosperidad económica, la mayor cantidad de rascacielos que hay en toda Latinoamérica. Es una nación hermosa. A la gente le encanta el clima, aunque a nosotros no nos gusta mucho el calor. A la gente viene aquí porque les encanta el clima. Pero no nos engañemos, eso es lo natural. Nuestra nación está seca. Nuestra nación necesita del Espíritu de Dios. Nuestra nación necesita un avivamiento. Nuestra nación necesita de Cristo. Nuestra nación, por más índices lindos económicos y rascacielos, ninguno de ellos nos va a llevar al reino de los cielos. Lo único que nos va a llevar al reino de los cielos es la presencia de Cristo en esta tierra. Amén. Dale un aplauso al que vive. Droga, alcohol, homosexualismo, lesbianismo, son algunos de los flagelos que nosotros tenemos ahora en nuestra sociedad. Algunos han tratado ya de legalizar el pecado. Lo han legalizado en diferentes naciones. El Señor dijo en su palabra en el Antiguo Testamento: no matarás. Pero el hombre dice: pero es legal matar a los ancianos, es legal matar a los que están enfermos de una enfermedad terminal, es legal matar a los niños antes de que nazcan, es legal matarlos. La Biblia dice: honrarás a tu padre y a tu madre. La Biblia dice que Dios es primero sobre todas las cosas, y hemos dejado a Dios de último, y en nuestras naciones se han olvidado de Dios. Y ahora las naciones también están tratando de legalizar algo que Dios no instituyó, el matrimonio homosexual, cuando lo que Dios instituyó es que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. El homosexualismo no es genético, no es de nacimiento. El homosexualismo es una condición, y esa condición es de la misma forma que el que abusa de las drogas o el que abusa del alcohol, o la misma condición del que tiene
una condición sexual aberrante, fornicación, adulterio, aunque sea heterosexual, si no está amparada debajo del matrimonio, es pecado. Entonces todas estas cosas son pecado y todas estas cosas son flagelos que están golpeando a nuestra sociedad. Pero hay gente que no tiene aparentemente ningún problema. Hay gente que no tiene problemas de drogas, ni de alcohol, ni de ninguna de las cosas que le he mencionado. Viven una vida aparentemente bien, aparentemente buena. Viven en una burbuja en la sociedad, en donde la sociedad los muestra como familias prominentes. Sin embargo, dentro de sus casas, y conozco varios, he conocido varios ya, dentro de sus casas, lo que viven es un infierno. No lo sabe nadie, pero dentro de su casa el marido no duerme en la misma cama con la esposa, duermen en camas apartes. Los hijos no quieren saber de los padres. Los hijos están buscando la manera de cómo emanciparse rápido y largarse. Los hijos quieren irse a estudiar afuera para no estar debajo de la lupa de los padres, para estar bien lejos de ellos. Y lo que viven dentro de la casa es un infierno. Esa gente que también aparentemente no tiene nada, que quizás lo único que tengan es dinero. Y si lo único que tienen es dinero, entonces son pobres, porque si no tienen a Cristo no tienen nada. Amén. Y esa gente también es necesario que les prediquemos a Cristo. Amén. No solamente aquellos que visiblemente tienen una necesidad, no solamente aquellos que visiblemente necesitan liberación, necesitan ser liberados de sus adicciones, de sus compulsiones, sino también aquellos que, si bien no tienen ninguna de estas cosas, si no tienen a Cristo, no tienen nada. Amén. A esos también Dios nos ha enviado. Amén. ¿Y por qué te hablo esto? Porque es posible que en tu familia no exista ninguno de estos cuadros y tú digas: pastor, pero que mi familia es normal. En mi familia no hay drogadicción, no hay alcoholismo, no hay mayores pecados. Pero si no tienen a Cristo, son huesos secos. Y el Señor te está enviando a ti y te está diciendo: ve y profetízale a esos huesos secos. Necesitan recibir a Cristo, necesitan la salvación. Y nos hemos cauterizado, nos hemos acostumbrado a vivir en medio del pecado y nos hemos acostumbrado a vivir. Lo natural nuestro no es lo natural de Dios. Lo natural de Dios es que todas las almas se salven y todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el anhelo que tiene el Señor. Dale un aplauso al que vive. Tercero, Dios te muestra su deseo de que seas tú el que prediques. Aleluya. Versículo 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Al leer este versículo, yo me hice la misma pregunta que el profeta. Señor, yo estaba tranquilo, sentado en mi casa, y tú me agarraste por los moños. Ni me dijiste para dónde iba y me lanzaste en este valle. Y ahora me estás haciendo una pregunta. Si tú no sabes, ¿para qué me preguntas? El Señor está preguntando al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. O sea, tú lo tienes que saber. ¿Para qué me preguntas si tú lo tienes que saber? Y te voy a decir algo que te va a impactar. Dios depende de ti para dar vida. Amén. Por eso es que el Señor le dice al profeta: ¿vivirán? Te pregunto a ti, ¿vivirán? Te pregunto a ti, ¿vivirá tu familia? Porque está en tus manos si tu familia vive o muere. La vida o la muerte de tu familia está en tus manos. Y yo te pregunto hoy a ti, así como le hizo el Señor al profeta: ¿vivirán esos huesos? ¿O callarás eternamente y preferirás que vayan al infierno? Dios depende de ti. Ahora, no me malinterpreten. Dios es el dador de vida. Ahora, ¿cómo así que depende de mí para dar vida? Porque Dios le ha placido así. A Dios le ha dado la gana, vamos a decirlo así, de que la salvación se esparza a través de la locura de la predicación. Y no me refiero a esta predicación, no me refiero a lo que predican los pastores, me refiero a lo que tú predicas con tu vida, me refiero a lo que tú predicas con tus palabras cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu universidad.
en tus quehaceres diarios, ¿qué estás predicando? ¿Estás predicando de Cristo? ¿O eres agente secreto y nadie sabe que eres de Cristo? La gente te busca cuando necesita alguna respuesta. ¿Les ha llevado a las personas a que tomen una decisión por Cristo o no? Entonces, mi hermano, te hago la misma pregunta: ¿vivirán esos huesos o no? Versículo 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Seguido a la pregunta: ¿vivirán estos huesos?, viene la estrategia que el Señor utiliza para darle vida a los huesos. La pregunta que yo te hice ahora: ¿vivirán estos huesos? Ahora viene la estrategia, y la estrategia es: profetiza sobre los huesos secos. Profetizar, la raíz de la palabra profetizar no solamente es decir profecías. Profetizar también es predicar. Profetizar también es llevar la palabra. Profetizar también es predicar. Amén. Entonces el Señor te está diciendo: ¿vivirá tu familia? Te doy la estrategia: predícales de Cristo, llévalos a la presencia del Señor y profetízales, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Es necesario, iglesia, que nos levantemos y prediquemos en todos los lugares, en todas las esquinas, porque esta tierra tiene promesa de parte de Dios, pero no se va a cumplir si no hacemos nuestra parte. Es necesario que tú y yo nos levantemos y prediquemos al Señor. Nos levantemos y le profeticemos a los huesos secos y le digamos a Panamá: Panamá, escuchen profecía de parte del Señor. Huesos secos, vivan en este momento. Es necesario. ¿Te van a decir loco? Por supuesto que te van a decir loco. Por supuesto. Es más, el Señor ya lo dijo de antemano a través de la locura de la predicación. No es sensato que una persona se pare en un bus y diga: señores, ahora les voy a predicar de Cristo. No, no es normal. No es sensato que tú en una conversación casual en la oficina saques el tema de Cristo. Eso no es normal. Pero el Señor te está diciendo: eso es lo que yo quiero que tú hagas. Esa es la estrategia que te estoy dando para ganar las almas. Esa es la estrategia que te estoy dando para ganar a tu familia, para ganar a tus compañeros de trabajo, para ganar a tus compañeros de escuela, para ganar a tus compañeros de universidad. Esa es la estrategia. Profetiza sobre esos huesos secos. Y te voy a decir algo: después que tú lo hagas, ahora me toca a mí. Esos huesos vivirán. Amén. Esos huesos vivirán. Dale un aplauso al que vive. Fuerte. Cuarto, Dios te muestra que habrá ruido y temblor. Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Recuerden que la aplicación primaria de esto es con Israel. Cuando Israel se hizo nación, no fue que los que estaban allí en la tierra la dejaron así porque sí. Hubo una guerra para poder tomar la nación. Hubo ruido, hubo sonidos de bombas, hubo sonido de guerra, hubo el sonido de las tropas de guerra que entraban a Israel, que ponían la tierra a temblar. Hubo sonido, hubo ruido y hubo temblor. Balas, metralletas, tanques de guerra. Hubo temblor. Cada vez que una bomba explotaba, la tierra temblaba. Hubo un temblor. Ahora, igual para ti, cuando tú vayas a predicar la palabra, va a haber ruido. No pienses que tú puedes predicar calladito y que nadie se va a dar cuenta que estás predicando. No. Cuando tú prediques va a haber ruido. No pienses que tú vas a predicar y no va a suceder nada. No, va a haber un temblor. Desde ya te digo, van a hablar mal de ti. Desde ya te digo. Pero pierde cuidado, porque la Biblia dice que serás bienaventurado. Amén.
La Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Cuál es la respuesta humana cuando tú te sientes golpeado, vituperado, que hablan mal de ti, hablan cosas tuyas, que mintiendo? ¿Cuál es la respuesta humana? Tú te sientes deprimido, te sientes malhumorado, sientes que el mundo se te viene encima. Pero el Señor dice: no, espera, esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta de un ser que tiene el Espíritu Santo de Dios. La respuesta de un ser que tiene el Espíritu Santo de Dios es: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que cada vez que a ti te persigan, cada vez que digan algo en contra tuya mintiendo, cada vez que alguien se levanta en tu contra, gózate y alégrate, porque así trataron a los profetas que eran antes que tú. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y habrá temblor. Vas a hacer que la tierra se le mueva a más de uno. Vas a hacer que muchos vendedores de droga pierdan clientes. Vas a hacer que las cantinas cierren por causa de compradores de alcohol. Vas a hacer que el negocio de la prostitución se vaya a la quiebra. Vas a poner la tierra a temblar. Y va a haber ruido, va a haber temblor, porque donde la palabra de Dios llega, la palabra de Dios no se queda callada. La palabra de Dios no se transfiere así como quien juega la llevas tú, ahora la llevo yo. No, la palabra de Dios donde llega causa tumulto. Donde Cristo llegaba, la gente sabía que Cristo había llegado, porque las multitudes venían vociferando: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y los fariseos les molestaba el ruido. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente cantaba: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y los fariseos se molestaron por el ruido y le dijeron: Jesús, ¿no ves lo que dicen estas gentes? Cállales la boca, cállalos. Y Jesús le dijo: si yo los mando a callar, hasta las piedras mismas alabarían. Así que, mi hermano, sería una gran vergüenza que las piedras tengan que hablar, porque nosotros no hablamos. Tenemos que abrir nuestra boca y predicar. Amén, amén. Conozco gente que la han botado de su casa por haber predicado de Cristo. Pero no te preocupes, mi hermano, cualquier aflicción es temporal, y el Señor es especialista en librarnos de la aflicción. Amén. Dale un aplauso al que vive. Y recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quinto, Dios te muestra que luego vendrá restauración. Repite conmigo: restauración. Dice: y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Repite conmigo: restauración. Cuando tú decidas profetizar, cuando tú decidas llevar la palabra, cuando tú decidas anunciar las buenas nuevas del evangelio, tu familia será restaurada. Amén. Tus vecinos serán restaurados, tus amigos serán restaurados. Aquellos amigos que antes te invitaban a la chupata, ahora tú los vas a ver invitando gente a la casa de Dios. Aquellos familiares tuyos que hablaban mal de ti, que hablaban en tu contra, cuando tú prediques la palabra del Señor, el Señor dice: ¿sabes qué? Yo vengo con recompensa y no soy deudor de nadie, sé pagar muy bien. Así que si tú predicas la palabra del Señor, tú tranquilo, que alguien más también le puede predicar a tu familia. Amén. Me ocurrió a mí hace mucho tiempo, cuando le entregué mi corazón a Cristo. Llegué a mi casa y recuerdo que abría mi Biblia, y fue mi hermano el primero que se convirtió en mi familia. Cuando yo llegaba tarde de la universidad, abría mi Biblia para leerla, y él quería que se la leyera también, y la leíamos los dos juntos. Pero mi mamá era hueso duro de roer. Eso era hueso duro, porque ella era católica, apostólica, romana y arraijaneña. Eso era duro.
Y recuerdo que en un banco donde yo trabajaba me mandaron a viajar. Fui a Sudamérica, justamente en la semana en donde iba a haber una campaña en Panamá. Y yo no iba a poder, y había invitado a mi mamá. Yo decía, bueno, mi mamá no va a ir, ella no le gusta ese asunto, no le gustó que yo me convirtiera a Cristo, que me cambiara según ella de religión. Pero una amiga sí la invitó. Y yo llamo desde Sudamérica, llamo a Panamá, llamo a esa amiga y le pregunto, oye, ¿cómo te fue con mi mamá? Y dice, tu mamá recibió a Cristo en su corazón. Entonces yo dije, sí. Porque yo digo, lo que pasa es que es una estrategia. De repente, para sacarte del paso, ella dice, sí, yo voy a recibirlo, ok, dale, ora. Pero cuando yo llamo a mi casa, lo primero que me dice mi mamá es, sabrás que recibí a Cristo en mi corazón. Ahí yo lo creí. En ese momento yo empecé a llorar. Yo, gracias, Señor, porque yo estoy por acá, bien lejos de mi mamá, pero el Señor está haciendo la obra por allá. Amén. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Mira, la palabra de Dios es bien clara. Después de la tempestad viene la calma. Amén. Pero para que haya calma tiene que haber tempestad. Primero tiene que haber tempestad. Mira, nunca la palabra de Dios que haya sido lanzada, profetizada, predicada, hablada, pronunciada, vuelve a ti vacía, vuelve a él vacía. La palabra de Dios dice, así será mi palabra, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Recuerda que cuando tú predicas, no eres tú el que está hablando, es el Espíritu Santo que está colocando palabras en tu boca. Y es el Espíritu Santo que en ese momento está provocando cosas sobrenaturales. En ese momento tú dices, ¿de dónde salió tanta palabra? ¿De dónde salió esos versículos bíblicos? ¿Cómo me acordé de esos versículos bíblicos? Nunca los he memorizado y salieron así facilito. Salieron así. Y tú dices, wow, Señor, tengo una mente. No, tienes la mente de Cristo, sí. El Señor te puso esas palabras en tu boca para que tú las profetizaras. Pero tú fuiste el que abriste tu boca. Por eso es que el Señor te dice, ahora profetiza y los huesos vivirán. Después que tú profetizas, viene el Espíritu Santo de Dios y hace que esos huesos vivan. A su nombre. Versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuántos quieren ver a Catedral Ven a Jesús llenando estadios? Amén. Yo también lo anhelo con todo mi corazón, pero para que eso ocurra es necesario que todos nosotros nos convirtamos en ese ejército grande en extremo. Amén. Que salgamos y prediquemos el evangelio, que no tengamos miedo, que no tengamos vergüenza, que no tengamos dureza en nuestro corazón, que vayamos y prediquemos hasta lo último de la tierra. Amén. Es tremendo lo que el Señor está haciendo ahora, tremendo cómo el Señor nos está expandiendo. En este momento tenemos 6 iglesias. Después de la última que abrimos, que fue la iglesia en Tinajones, Cerrocama, en La Chorrera, vamos pronto también a abrir otra en San Carlos. Amén, la 7ª. Y después vamos a abrir otra en la capital, en Paitilla. Es la iglesia, ese es el orden que el Señor nos ha dado y vamos a seguir con lo que el Señor nos ha indicado. Amén. Pero ¿sabes qué? Uno se siente muy orgulloso porque hemos abierto 6 iglesias. ¡Wow! Tremendo, Señor. Pero no era para que Catedral Ven a Jesús a esta altura abriera 6 iglesias. Era para que en esta altura Catedral Ven a Jesús tuviera 60 iglesias. Y cada una de esas iglesias tuviera 10 iglesias. Era para que Catedral Ven a Jesús hubiera multiplicado mucho más rápido. Amén. Ahora no quiero demeritar a dónde hemos llegado. Ha sido tremendo donde hemos llegado, pero mi hermano, todavía hace falta mucho más. Amén. Recuerdo que en el Congreso de Liderazgo, fui hace unos meses atrás. Hay un congreso que se hace en Chicago y nosotros fuimos aquí en Panamá, proyectaron
los videos del Congreso de Liderazgo. Y en ese congreso yo me gocé tremendamente. En este próximo que viene, para este año, viene un pastor. Me llamó la atención su nombre y me puse a ver su biografía. Y en la biografía él dice que tiene el plan de implantar para el año 2030 100,000 iglesias en todo el mundo, y que va a buen ritmo, porque dice que hasta el momento iban implantando 11 iglesias por día. Y yo digo, y nosotros llevamos 6 iglesias en 9 años, y esta gente viene implantando 11 iglesias por día. Señor, ¿cuánto nos falta? Señor, 11 iglesias por día. Ahora tengo una meta que alcanzar. Ahora tengo un propósito más allá de las 6 iglesias: seguir habiendo iglesias por todo el mundo y llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Amén. A su nombre. A su nombre. La tierra obtendrá su reposo cuando el Espíritu de Dios venga sobre esta tierra. Ahora, nosotros sabemos también que las cosas que estamos viviendo son de los últimos tiempos: guerras, rumores de guerras, hambres, pestes en diferentes lugares. Son cosas que el Señor ya había anunciado, pero es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra, el mal va avanzando, pero también va avanzando la gracia de Dios. Amén. El mal va avanzando, pero también estamos esperando un avivamiento. Y es cierto, viene un avivamiento, pero también es cierto que viene una apostasía espantosa, terrible. Y viene un tiempo en donde todo se va a agudizar, en donde los que aman a Cristo lo amarán aún más, y los que niegan de Cristo lo negarán aún más. Viene ese tiempo y la guerra se va agudizando. Ahora, yo no sé de qué parte estás tú, pero yo estoy de parte del avivamiento. Yo soy de parte de los que aman a Cristo y lo voy a amar cada día más. A su nombre. Dale un fuerte aplauso al que vive. Voy a pedirle al coro que venga, por favor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en este momento. Sé que muchos de nosotros hemos tenido miedo en hablar de Cristo. Miren, cuando yo me convertí a Cristo, antes de convertirme a Cristo, yo era como un Saulo de Tarso, era perseguidor de los cristianos. No había persona que hablara más mal de los evangélicos y de Cristo que este señor. Hablaba peste de los cristianos. Y yo decía que yo era religioso hasta los huesos, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Cuando por fin tuve la revelación de Cristo delante de mis ojos y acepté a Cristo el 12 de enero del año 96, me di cuenta del mal que yo había hecho y cambió mi postura. Y en vez de perseguir a los cristianos, empecé a predicar su nombre. Y al principio me daba vergüenza, porque ya yo me había vendido como un perseguidor. Pero ahora resulta que me convenció el que ama mi alma, que le estaba persiguiendo a él, que estaba persiguiendo a su hija, la niña de sus ojos, su iglesia. Y ahora resulta que yo me convertí y el perseguidor ahora empezó a predicar de Cristo. Al principio me dio cierta pena, cierta vergüenza, pero ya no tengo pena ni vergüenza de predicar el evangelio de Jesucristo. Pero sé que muchos aquí les da miedo, les da vergüenza, les da temor predicar el evangelio, porque sienten que la gente los va a rechazar. Sienten el olor de la persecución antes de que la persecución se dé, y no quieren caerle mal a la gente. Yo te digo, mi hermano, despójate de todo eso. A Cristo lo persiguieron, a ti sin duda también te perseguirán. De Cristo hablaron mal, a ti sin duda también hablarán mal de ti. Lo importante es que prediques el evangelio, te quites el miedo, te quites la vergüenza de predicar el evangelio. No te congeles. Hoy quiero romper esa atadura y hoy quiero abrir tus labios para que salgan esas palabras, fluyan esa palabra profética
que le dé vida a los huesos, a tu familia, a tus compañeros, a tus amigos. Hoy quiero que seas libre y hoy quiero que salgas a conquistar. Y hoy quiero invitarlos acá enfrente. Miren, todo aquel que diga: pastor, yo quiero, Señor, de que el pastor ore por mis labios y que de mis labios salga fuego, pase adelante. Y todo aquel que ya predica la palabra, todo aquel que ya predica la palabra y que dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí, para que yo predique más efectivamente, para que cuando yo lleve la palabra la gente se convierta. Venga adelante, venga corriendo adelante mientras alabamos al Señor.